Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este martes, que es 26 de mayo del año 2020. Hoy, mesa de análisis político. Vamos a saludar entonces a Fernanda Boidi. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Pablo Brugnoni, que participa por segunda vez en estas conversaciones. Buen día, Pablo. Con el micrófono. Hola, buen día. Ahí Sí, está. muchas gracias. Y bueno, dos clásicos, podemos llamarlo así. Daniel Chaschetti. Sin alusiones a la vejez, por favor. Buen día, Chaschetti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Garcé. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Cotelo? Todo en orden. Bien, por suerte. Bueno, vamos al primero de los temas. Pregunto. ¿Es conveniente tener a técnicos al frente de las empresas públicas o se necesita jerarcas de confianza política? Esta discusión volvió al tapete en estos días después de que el presidente Luis Lacalle Pou le solicitó la renuncia al flamante presidente de Antel, Guillermo Iglesias, por haber firmado una resolución de directorio en la que se presupuestaba a 857 empleados que habían sido contratados en la administración anterior. El semanario Búsqueda informó el jueves que apenas se conoció la remoción de Iglesias, se disparó una cadena de reacciones entre integrantes del gobierno en la que el comentario general, decía la nota, el comentario casi unánime fue que a Iglesias le había faltado cultura política para manejar esa situación. Según decía el artículo, un ministro escribió en un grupo de WhatsApp que Iglesias había sido mal designado y que lo ocurrido era una prueba más de que los técnicos no encajan en cargos de sensibilidad política como el que él ocupaba. Un nombre concreto que habló, el senador nacionalista Sebastián da Silva, dijo que en la presidencia de Antel se precisa un político con todas las letras. ¿Qué contestan ustedes a esa pregunta? ¿Tienen respuesta o, mejor dicho, qué dicen del regreso de esta discusión? Bueno, empiezo yo, ¿les parece? Dale, Fernanda. Me acordé mucho de las clases con el Fito, 20 y tantos años para atrás, donde la discusión de si técnicos versus políticos nos entusiasmaba bastante y es una discusión que sigue abierta. ¿Las clases que tú tomabas con el Fito? Ay. Así es, Fito fue mi profesor en la facultad. ¿Por qué tenías que dar tanto detalle? Somos pocos y nos conocemos en el gremio emiliano. Bueno, pero seguí, no te interrumpo. Ya en esa época, aclaro que ya en esa época Fernanda sabía más que yo. Bueno. A ver, Fito, a ver. Pero entonces, la culpa de la digresión fue mía. Seguí, Fernanda. No, a ver, técnicos versus políticos no necesariamente es una oposición. Lo ideal sería, desde luego, encontrar un híbrido, sobre todo para algunos sectores de mucha especificidad, como es el área de las telecomunicaciones. Ahora, ese es solo uno de los problemas o de las tensiones que pone sobre la mesa este episodio de la solicitud de renuncia al presidente de Antel. Hay problemas probablemente más profundos que no solo atañen a Antel y tienen que ver con la perversa estructura de las empresas públicas, ¿no? ¿Por qué terminamos en realidad con esta presupuestando por defecto funcionarios que para todo propósito práctico funcionan como si efectivamente fueran empleados públicos cuando en realidad no lo son? ¿Qué pasa con la estructura de salarios de las personas? Datos que se proporcionaban estos días, ¿no? Gerentes que ganan más que los directores y entonces arreglos más o menos ad hoc que se han ido haciendo para que no resulte tan poco atractivo para algunas personas llegar a los cargos de directores y las diferencias entre públicos y privados. En general, la estructura de salarios y de jerarquías en las empresas públicas, sumado al estilo de liderazgo del presidente. Entonces, Antel es como un gran combo. Y yo creo que hay otros problemas que también se presentan para la discusión. Ahora, yo no tengo, en el caso particular de Antel, no tengo una respuesta si es técnico o político. Capaz que el Fito, después de todos estos años, sí la tiene. Sí, por dos alusiones, tiene la palabra Fito Garcés. Para contestar alusiones. Che, tres apuntes lo más rápido posible. Lo primero, por una cuestión porque lo primero son las personas. Quiero mandarle un saludo a Guillermo Iglesias. Guillermo Iglesias, yo tengo la suerte de conocerlo a través de la Fundación Astur, que es la fundación que preside su tío, Enrique,
que como Emiliano sabe muy bien, hace muchos años es uno de mis héroes. Y Guillermo es una gran persona, es un hombre muy bien formado, ingeniero, muy constructivo, muy comprometido, con poco apoyo político y que probablemente no tuvo en este momento, en esta circunstancia, no tuvo la sensibilidad política que los tiempos exigen, ¿no? Pero primero mi saludo y en un momento seguramente difícil para él. Después, sobre el tema general, técnicos y política, yo diría, en la literatura lo que ha aparecido en los últimos años, en la literatura de estos temas, es el concepto de tecnópolis. El tecnópol es una especie de jugador de fútbol que le pega con las dos piernas, que maneja la racionalidad política y que maneja la racionalidad técnica. Hay muchos ejemplos en el mundo, hay ejemplos en Uruguay, quizás un ejemplo en Uruguay pueda ser, no sé, Danilo Astori, o a Mario Vergara, o no sé, en los partidos tradicionales, los primeros dos nombres que me surgieron fueron los de Astori y Vergara, pero en los partidos tradicionales también los hay. Y bueno, quería incorporar este apunte que no necesariamente implica que haya que elegir entre técnicos y políticos. Puede haber personas, dirigentes que tengan las dos, digamos, los dos perfiles. Y lo último es, en el fondo, lo más importante, y acá quiero recordar a Robert Dahl, es que siempre, ¿se acuerdan de las garantías institucionales de la democracia de Robert Dahl? A veces nos olvidamos de una de ellas, que es para mí importantísima, tan importante como el pluripartidismo o como las libertades civiles, las elecciones libres y justas, etcétera, que es que, dice Robert Dahl, que las políticas públicas tienen que depender del voto popular. Y la política pública, en este caso la política pública de Antel, la política pública de telecomunicaciones, ¿no? Dada la enorme centralidad que tiene Antel en esta política, tiene que depender del voto popular. Y entonces tiene muchísimo sentido que los presidentes traten de, más allá del formato de la Constitución, que es el de las autonomías, de los entes autónomos, que los presidentes traten de gobernar políticamente las empresas para alinearlas con el mandato popular. Por ahí. El caso de Guillermo Iglesias es un caso particular, ¿no? Porque es un técnico, pero no un técnico que fue traído de afuera, ¿no? No es que el gobierno nuevo salió a buscar en el sector telecomunicaciones a alguien con una gran experiencia, trayectoria, conocimiento, y lo puso como presidente de Antel. No, este caso es singular porque Iglesias es un funcionario, un ingeniero que desempeñó buena parte de su carrera ahí mismo, en Antel, ¿no? Es alguien de adentro de Antel. Y tengo la impresión de que ese detalle contamina el caso, ¿no? Contamina lo que ocurrió y contamina la reacción, ¿no? Es un tema que tuvo el gobierno ¿no? Si conseguía o no conseguía técnicos afuera, estaba el tema de cuánto podía pagar, cuánto cobran estos cargos, y si eran o no tentadores para traer de afuera. Finalmente se optó en varios casos por esto, por ir a buscar adentro de las empresas, ¿no? No sé cómo integran ese factor en la conversación, pero sigo. Chaschetti, Rugnoni, ¿quién va primero? Yo voy. Dale. Sí, bueno, a ver, a mí me parece que acá hay dos discusiones, una normativa en la cual yo no tengo opinión porque no soy un experto. He visto técnicos que se desempeñan muy bien a lo largo de los últimos 30 años y políticos que se desempeñan muy, muy bien y viceversa. Uh-huh. Entonces yo no sabría decir si la clave es una cosa o la otra. Cuando apareció todo el lío de Sendik en ANCAP, toda la tribuna gritaba, pongan técnicos, pongan a los que más saben al frente de las empresas, ¿no? Ahora están gritando, pongan políticos, porque se falta sensibilidad política. Entonces me parece como que, como no soy un experto, por pura sospecha tiendo a creer que o las dos posiciones tienen parte de razón o en realidad las dos posiciones están equivocadas. Entonces, en términos normativos, yo no tengo una predilección ni una recomendación. Entiendo sí que las direcciones de las empresas públicas tienen que estar alineadas con los gobiernos, ¿no? Esa es una de las claves para que las cosas funcionen. No obstante, me parece que pasó muy poquito tiempo como para considerar que
bueno, que Iglesias no estaba alineado. O sea, me parece que acá lo que ocurrió fue otra cosa, ¿no? Como que este gobierno es muy tribunero, me parece que es consciente de que su fortaleza depende de la opinión pública, entonces muchas decisiones las ha ido revirtiendo, cambiando. Son varias ya. Yo pensé al principio que era una simple casualidad, pero se van acumulando. Y bueno, me parece que el clamor desatado en redes sociales por algo que era algo así como un proceso administrativo, ¿no? Porque hay que Ahora, decirlo. fue un clamor de unas horas nada más, ¿no? Sí, pero escandaloso, ¿no? Yo leía los tweets que escribían personas vinculadas al entorno del presidente y bueno, era como que, porque el gobierno construyó como un sentido común donde el funcionario público es una mala persona, ¿no? No produce riqueza, es algo así como un parásito. Esto se viene repitiendo yo creo que su origen es con un solo Uruguay, y de ahí en adelante se viene repitiendo y creando un sentido que para mí es profundamente equivocado, ¿no? Porque bueno, Antel, en realidad, estos funcionarios a la larga lo va a terminar presupuestando, eso es bastante claro. Llamen a Conrado Ramos y pregúntenle, estoy seguro que va a responder lo que estoy diciendo. O sea, no hay forma que Antel no los presupueste, pero en primer lugar porque ya trabajan, porque adquirieron derechos, porque ganaron cursos. Tampoco entendí muy bien eso de la perversa estructura de las empresas públicas que acaba de decir Fernanda, ¿no? Me parece que hay que fundamentar un poco más, ¿no? Yo creo que las empresas públicas, hay algunas que funcionan muy bien. Yo creo que Antel funciona muy bien. A mí me tendrían que demostrar que funciona mal. O sea, las ganancias que deja Antel son muy grandes y no son solo producto del monopolio, es porque es una empresa competitiva que brinda pues buenos servicios. Entonces me parece que habría que discutir un poco más seriamente. Me parece que acá es todo muy ¿Quién no tribunero. está discutiendo seriamente? Bueno, acá en esta mesa. No se ¡Opa! puede decir la perversa estructura de las empresas públicas Bueno, sin se picó. Ya. Bueno, estamos haciendo introducciones a los temas, o sea, podemos disertar sobre eso, pero habría que demostrar con mucha claridad que efectivamente hay, por ejemplo, se habló de los salarios. ¿Hay distorsión de salarios en Antel? Yo no lo sé. Entonces no me animaría a hacer una afirmación de ese tipo. Bueno, Pablo todavía no intervino, pero capaz que Fernanda quiere hacer alguna puntualización, algún descargo. Sí, algunas aclaraciones. Primero, yo no conozco en detalle al de dicho la estructura de Antel ni de ninguna otra empresa pública, pero sí sabemos por las versiones de prensa de todos estos días sobre estas discrepancias. De hecho, en las notas de preparación, digamos, para la tertulia de hoy y en otros informes de prensa, de ahora y de siempre, sabemos los problemas que hay con la estructura salarial en las empresas públicas, que se ha ido mejorando, pero que estamos lejos de un proceso que sea accountable, es decir, que sea transparente y que las personas puedan rendir cuentas sobre eso, y sabemos los problemas que ha tenido la administración pública para atraer a personas que sí son requeridas y competitivas por sus competidores privados, porque la estructura de salarios y los topes que hay para las direcciones las hacen poco atractivas desde el punto de vista de los ingresos para estas personas. Por eso, el ascenso de los gerentes, que ya eran parte de las estructuras, a los directorios, es algo que había funcionado más o menos bien. ¿Por qué? Porque vos ganabas, como en el caso de Iglesias, ¿no? Pero hay otros ejemplos. Vos ganabas con personas que conocen la estructura, que saben de eso, o sea, son técnicos, y que no pierden en su salario porque pueden mantener su salario de gerentes anteriores. Ahora, que hay empresas públicas que facturan horas extras indiscriminadamente, que hay empresas públicas que tienen funcionarios haciendo no tareas. Y, digamos, eso es parte de un Estado que es en aspectos ineficientes, y es parte de cosas que ha criticado el gobierno de Lacalle, y que yo creo que por eso esta medida tan drástica de en pocas horas revocar la decisión y pedir la renuncia de Iglesias. Me parece que va en un fuerte sentido, si bueno, estas cosas se terminan. Si vos ves las reacciones, Daniel, tocó una fibra ahí.
de gente decía, bueno, está bien, hay que ponerle freno a esto. Yo no sé realmente cuál es la situación de estos trabajadores de Antel. Sí, la pregunta es si el freno es real, ¿no? Si se cambia o no algo, dando marcha atrás con esa resolución. En cuanto a, por Sí, ejemplo, yo no tengo al idea gasto, qué ¿no? va a pasar con eso, pero lo cierto es que se percibe una especie de despilfarro en el uso de los dineros públicos, ante lo cual la calle hizo una campaña muy, muy clara de ponerle freno, y esto es una señal en ese sentido. ¿Qué implicaciones prácticas va a tener? No lo sé. Lo Bien. cierto creo que ya desde el día 1, todos los demás directores de entes que estuvieran pensando en resoluciones de este tipo lo van a pensar 2 veces. Pablo, ahora sí, Pablo Brugnoni. Muchas gracias. No quiero cortar esta discusión que es muy interesante, pero en realidad sí me parece interesante también conceptualizar un poco el tema de técnicos y políticos, porque hay dos componentes. Hay una definición constitutiva de lo que es un técnico y es un político, y hay un conjunto de estereotipos ligados a las cualidades que tienen los técnicos y los políticos. Y me parece que hay que diferenciar un poco en la discusión. Constitutivamente, un técnico es aquel que deriva su legitimidad de su conocimiento, de su saber. Y un político es el que lo deriva a partir de que tiene votos propios o pertenece a un grupo que tiene votos, digamos. Dentro del grupo de los técnicos quizá podríamos poner al de los funcionarios, que tiene una particularidad, no solamente sabe del tema, sino también viene de la estructura burocrática y especialmente importante, va a volver a esa estructura burocrática después de que deje el cargo que está ejerciendo, por ejemplo, en este caso, la presidencia. Eso, por un lado, es constitutivo, digamos, y afecta a la legitimidad y muchas veces a los mensajes. Y me parece que en esa línea, quizás que haya un funcionario dirigiendo no está en línea con lo que con el discurso que parece estar planteándose desde el gobierno respecto al valor que tienen los funcionarios públicos y por tanto, a su capacidad de conducir una empresa pública. ¿Por qué no está? No, pareciera que los funcionarios públicos no están en su mejor momento respecto al discurso oficial. Entonces, en ese sentido, quizás respecto puramente a la legitimidad constitutiva de lo que es un técnico o un burócrata. Ahí está. No, justamente algunas de las críticas de adentro del Partido Nacional o de sectores de la coalición de gobierno han ido para el lado de que un técnico así, un presidente de una empresa pública elegido del cuerpo gerencial, tiende a funcionar de acuerdo a la lógica interna de esa empresa, ¿no? De la burocracia, y no tanto de los intereses de la población, etcétera. Que eso está relacionado con el segundo componente, que son los estereotipos ligados a el técnico y al político, digamos, que no necesariamente están relacionados. Y ahí sí empieza a hablarse de las competencias. El técnico hay un estereotipo, y es que, bueno, es más eficiente, por supuesto sabe más, pero por otro lado es ingenuo políticamente, tiene poca sensibilidad respecto a lo político. El funcionario que devenido en director político, a esos valores y a esas fortalezas y debilidades le agrega el riesgo del corporativismo, de que predomine su visión burocrática. Y el político también tiene sus estereotipos positivos o negativos, dirigiendo en este caso una empresa pública. El positivo es que tiene sensibilidad política, que tiene un respaldo político, que tiene una visión estratégica global sobre el tema, sobre la política pública, como decía Fito. Pero por otro lado, el estereotipo mayúsculo, digamos, es que utilice ese cargo para las prebendas y que no sepa del tema, digamos. Pero ahí vienen los conceptos como el técnico político, que no necesariamente las competencias de las personas concretas, sean técnicos o políticos, responden a esos estereotipos. Hay políticos que saben mucho, y cuando hay políticos que tienen una visión eficientista de la gestión, hay técnicos que tienen una visión política, entonces ahí no siempre coincide. Y la elección trasciende que sea un técnico o un político, sino alguien que realmente combina un conjunto de cualidades para la gestión política y técnica que se requiere para una empresa pública. ¿Volvemos a Fito? Sí, levanta la mano. Dale, sí. Me parecieron todos y cada uno de los comentarios muy serios. Muy serios me parecieron. O sea, estás polemizando con Chaschetti, que no tiene la misma impresión que tú. No, que de verdad, me parecieron muy serios. Todos los comentarios de Daniel, de Fernanda, de Pablo. Lo otro que quiero decir es, yo empecé diciendo que de alguna manera entendía el mal momento que está viviendo Guillermo Iglesias,
que como decía Emiliano, es una persona comprometida con Antel hace mucho tiempo, pero tengo que decir que entiendo también al presidente, ¿no? Y ahí me engancho con una cosa que decía Fernanda, sobre todo, que es, y me engancho con Robert Dahl, ¿no? Con el reclamo de Robert Dahl de que las políticas estén alineadas con la voluntad popular en sociedades democráticas. Y sí, porque este reclamo, esta crítica al funcionario público, esta crítica al Estado, en última instancia, bajen el costo del Estado, por favor, ¿no? Es toda una tradición en Uruguay. Es una tradición que viene de muy lejos. En última instancia es la tradición blanca, es la tradición del campo, es la crítica que se escucha hace 100 años, y yo digo, es una crítica perfectamente legítima. Yo creo que es absolutamente legítimo que en las sociedades democráticas haya gente que defienda el papel del Estado y gente que critique el papel del Estado, gente que reclame más Estado y gente que reclame bajen el costo del Estado. Y el Partido Nacional y la coalición multicolor expresan una sensibilidad, como decía Daniel, que asomó muy claramente en Un Solo Uruguay, en la movida de los productores rurales hace ya como 3 años, y que está en el fondo del mandato que recibe el presidente. El presidente es sensible a ese reclamo, ¿no? Por eso la gente de su entorno le exigía, che, ¿cómo puede ser? ¿No? Dice uno de nuestros oyentes de Santiago, que se pone el sombrero y dice, nos han puesto a los funcionarios públicos como los causantes de todos los males. Cierto, bueno, pero esa es una tradición política en Uruguay, ahí, que viene muy de lejos, ¿no? Yo qué sé, podemos remontarnos a Riqueza y Pobreza, ¿no? De Julio Martínez Lama, nos podemos remontar 100 años. ¿No? Y agrega, ese viejo discurso realista de toda la vida, ¿qué tiene de raro? No logran nada y simplemente la gente se regodea por el escarnio público al que nos someten. Bueno, sí, en este país solemos, ¿no? Solemos someternos a escarnio público. Entonces, los empresarios, la gente del campo, a veces somete a escarnio público a los funcionarios públicos, los funcionarios públicos se burlan de la gente del campo, y así podemos seguir hasta el principio de los tiempos. Chasquetti. Sí, yo me resisto a fundamentar el error del presidente, ¿no? Vuelvo a recordar, el presidente mandó un pedido de venia al Parlamento, donde se solicitaba que el Senado designara como presidente de Antel a Iglesias. Yo me pregunto, ¿el presidente no chequeó el nombre de Iglesias, no se reunió con él, no tenía confianza? La venia fue otorgada por unanimidad. No puede ser que a la menor de cambio se le pida la renuncia, y sobre todo por un proceso administrativo, ¿no? Entonces me parece que acá hay un error del presidente en la selección del personal. En todo caso, deberíamos empezar por ahí. Las venias que se pidieron, ¿están todas alineadas? ¿Van a garantizar eso que reclama Fito? De que las políticas del gobierno respondan al voto popular. Esa es la pregunta. Entonces, lo primero discúlpeme, y no es nada en particular contra el gobierno, no puedo analizar seriamente este tema sin empezar por el nombramiento. Yo no encontré ningún antecedente, por lo menos desde 1985 a la fecha, donde haya ocurrido un episodio como esto. Que un gobierno solicite la venia para un presidente de una empresa pública y que al mes lo echen. O sea, para mí es sorprendente. Y entonces ese es el primer punto. Construir argumentos ex post, como se está haciendo, echándole la culpa de que es un técnico, me parece casi ridículo. Pero bueno, el debate público, y Fito, esto es para vos, para que vos lo analices, pero el debate público últimamente está funcionando como una suerte de posverdad, ¿no? Es decir, en lugar de ir a los hechos, a las evidencias, a los datos duros, estamos hablando sobre los comentarios de los comentarios de los comentarios. Y entrar en esta discusión de técnicos y políticos me parece que es una trampa espantosa, que no nos ayuda a aclarar las cosas. Acá el problema es que el gobierno debería haber chequeado bien el nombre de Iglesias y que Iglesias debería haber estado bien alineado. Porque si no hizo eso, para mi gusto, es un error de principiante que cometió el gobierno y que lo puede cometer, porque vamos a ser claros, el gobierno está aprendiendo a gobernar. Después de 15 años vuelven los partidos tradicionales, después de 30 años tenemos un presidente blanco. Entonces, bueno,
es un error del presidente. Así lo entiendo yo. Y vamos a ver cuando pase el tiempo qué pasan con estos 800 funcionarios. Fernanda levantaba la mano, Pablo también. Fernanda. Sí, un par de cosas. ¿Qué va a pasar con los 800 funcionarios? Es una gran incógnita. Creo que es una de esas medidas disciplinantes, ¿no? O sea, que marca el ejemplo, volviendo sobre lo que decía antes. Fue una medida drástica que llama mucho la atención. Y me parece que hay como dos modos de verlo, ¿no? O sea, o lo ves como que realmente es un error de ir para adelante y para atrás, o que realmente es reforzar y mandar el mensaje inequívoco de que realmente hay que hacer un ajuste en los gastos del Estado. Y tal vez haya un poco de las dos cosas, ¿no? Al tratar de enviar ese mensaje, se cae en esto, porque es el mismo principio que la cancelación de la compra del estudio del Mides a equipos, en algún sentido. Chasquete dice que no con la bueno, mano. Pará, Daniel. Pero sigue Fernanda. Déjame terminar. Los salarios se siguen pagando. O sea, está no bien, estamos ahorrando nada con esta decisión. Está claro que no se está... Es no cambiarlos a presupuestados. Daniel, eso está claro y yo lo dije en el principio de mi intervención. Insisto, es un tema de imagen y es un tema de que el presidente está, o el gobierno está encima de estas cosas y insisto, es un indicador de los problemas que tenemos en la administración pública, porque eso es un problema. Vos tenés personas que son parte de la estructura, pero no son parte de la estructura y adquieren derechos que después Antel y otras empresas públicas han estado llenas de juicio por montones de razones de este tipo. O sea, tenés un problema de cómo funciona la administración. Bueno, hay un oyente que plantea la pregunta. Es poner sobre la mesa eso, claro. Y tal vez sugerir que se pretende corregir en algún modo. Claro, eso es lo que ahora aparece como pregunta, ¿no? Acá se está marcando un camino. Un oyente, Felipe, dice, a ver si vuelvo y encuentro el mensaje. ¿Dónde está? Acá. No se puede seguir... que se me perdió. No se puede seguir tomando empleados perpetuos. ¿No podría renovárseles el contrato por 3 años más y punto, y luego retenerlos en la medida que fueran útiles a la empresa? Bueno, no se ha anunciado que esto sea lo que esté en juego, ¿no? Pero quizás el telón de fondo de esta decisión tan drástica viene por ahí. Pablo, contigo culminamos. Sí, a mí me parece que el ir para atrás y para adelante puede ser, solo la perspectiva del tiempo dirá si es un error o no, digamos, porque hay dos formas de verlo. Una es saber rectificar los errores y otra es cometa errores que le explotan muy rápidamente. Yo creo que eso es una cuestión de tiempo que podemos evaluar eso. Y sí me parece interesante igual el tema técnico-político, porque frente a situaciones que pueden ser similares o incluso, en este caso, peores, como la del subsecretario de Defensa, que ya no es que en su momento demostró falta de alineamiento, sino que criticó abiertamente a miembros de la coalición de gobierno, por supuesto no se tomó una medida correctiva de la dimensión de esta. Entonces, lo que da la impresión de que sí sigue importando la técnica y la política en cuanto a la legitimidad y el apoyo que tiene cada uno de los integrantes. Esto no hubiera pasado seguramente si era un político. Algunos dicen que porque no hubiera cometido la ingenuidad, digamos, que es posible también, pero también es por el apoyo y por la dimensión que puede tener y el costo que puede tener políticamente en una coalición o en un partido político, en una fracción, el sacar de la manera en que se le sacó a Iglesias, ¿no? Por supuesto, una cantidad de mensajes han llegado durante el primer segmento de la tertulia de esta mesa de análisis político de hoy. Elijo simplemente para complementar. Diego señala: cualquier director de una empresa de esa envergadura, Antel, por ejemplo, tiene que ser más político que técnico, más administrador y gerente que ingeniero. Eso es una regla general. Incluso no tiene por qué tener mucho expertise en el ramo, dice el oyente. ¿Qué pasó? Fernanda levanta un dedo, ¿qué quiere decir? ¿Estamos al aire o no? No, en este momento... No, le decía a Fito que lo escuchaba. A ver, no, en este momento sí. Ahora volvimos un segundo al aire. Fernanda, ¿te quedó algo o no? No. Era una charla interna. Entonces los dejo charlar durante la pausa. Ya volvemos con el segundo tema.